José Luis Espert, buen día. ¿Cómo le va, José Luis? Un gusto saludarte. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿Todo buen día. bien? Muy buen día a ustedes, buen día a los oyentes. Bueno, Muy qué bien. lío se viene la próxima semana, porque finalmente llega el supuesto acuerdo y habrá que ponerse de acuerdo o no, y habrá que votar. Finalmente Argentina y sus legisladores van a decidir. ¿Te llegó información o estás manejando información de esa letra chica o más precisa del supuesto acuerdo? Bueno, agarro los comentarios interesantes que hace Mariana, y debo decirte a la audiencia que por lo menos nosotros, y creo que eso le pasa lo mismo a casi todos los diputados y senadores, no tenemos nada del acuerdo al cual ha llegado Argentina con el Fondo Monetario, salvo la conferencia de prensa que dio Guzmán el 28 de enero, hace más de un mes. O sea, lo que se llama acuerdo con el Fondo Monetario, que son tres cosas, la suma de tres cosas es lo que se llama acuerdo con el Fondo: carta de intención, memorándum de entendimiento y memorándum de entendimiento técnico. Son tres cosas que hacen una sola, que se llama acuerdo con el Fondo. Eso, hasta donde yo sé, no hay ningún diputado ni ningún senador que la tenga. Por lo tanto, no sé qué carajo es lo que vamos a discutir a partir del lunes, porque nadie tiene nada serio. Te saco una reflexión sobre sí, Mariana. Decime. Me parece interesante porque es un debate medio de especialistas, de abogados. Una estrategia que yo escuché que iba a llevar al frente de todos, hace más de un mes, era en el articulado de esta ley que tiene que ser aprobada por el Congreso, que es el acuerdo con el Fondo, poner solo una autorización para que el gobierno se endeudara con el Fondo y mandar todo a anexos, cosa que la responsabilidad de lo que votaban a favor o en contra quedara muy lavada, porque el que te autorizaba solamente endeudarte, no te autorizaba necesariamente el programa con el Fondo que va a anexos, si vos querés, a la cola. Y el que no aprobaba el endeudamiento, ergo no aprobaba tampoco los anexos. Pero en lo que me dicen que anda dando vueltas, yo no lo vi, los anexos están metidos en el articulado. Por lo tanto, el que vota a favor del acuerdo con el Fondo no vota solo el tomar deuda con el Fondo, sino vota también el programa con el Fondo, que son esas tres cosas que todavía no están. Exacto. Y que lo rechaza el endeudamiento con el Fondo y rechaza el acuerdo con el Fondo, o sea, las tres cosas. Las tres cosas. Exacto. Ninguna de las tres cosas todavía los diputados y senadores las tenemos. Ayer el Fondo Monetario, en una conferencia de prensa a las 6 de la tarde de Argentina, dijo que el Fondo Monetario iba a hacer público las tres cosas que definen un acuerdo con el Fondo: la carta de intención, el memo de entendimiento y el memo de entendimiento técnico, recién cuando el gobierno mandara al Congreso estas tres cosas, el acuerdo con el Fondo. Recién ahí el Fondo Monetario va a hacerlas públicas, hasta tanto no. Y te digo, me parece absolutamente irresponsable que el ministro Guzmán vaya el lunes a defender el acuerdo con el Fondo cuando ningún diputado ni ningún senador lo tiene. Y yo le recuerdo a ustedes y a la audiencia que el acuerdo con el Fondo, o sea, las tres cosas que yo te dije antes, es un fangote de 70 páginas lleno de números. Claro. Y que no todo el mundo va a entender, porque vos sos economista, López Murphy es economista, Tetas es economista, Heller, pero no todo el mundo está a esa altura. Es chino hasta para nosotros, claro, de acuerdo con el Fondo. Termina siendo chino. Como economista, te saco un minuto de tu rol de diputado. Sí. Como economista, ¿es un acuerdo favorable a la Argentina? ¿Volvemos a endeudarnos? ¿Es un acuerdo desfavorable o es un acuerdo que hay que firmar porque no nos queda otra, y si no es ir al precipicio y meter 20% más de pobres? Bueno, varias cosas sobre tu pregunta, porque tu pregunta tiene varias, ¿sabes? Este acuerdo con el Fondo es solamente, como ocurre con casi todos los acuerdos con el Fondo, con casi todos, es patear la deuda con el Fondo para adelante, no nada más ni nada menos. Es una renegociación de la deuda, o sea, la deuda que tomó Macri en el 2018 y que terminaba de vencer, moría en el 2024, o sea, un año después que termine el primer mandato de Alberto Fernández, o el mandato de Alberto Fernández. Esa deuda ahora, con este acuerdo, va a terminar de morir en el 2034, o sea que hemos pateado la pelota para adelante, a cambio de lo cual vamos a tener que pagar intereses sobre ese capital que hemos pateado para adelante. O sea, el acuerdo con el Fondo es ese, es patear la pelota para adelante.
Como todo acuerdo con el fondo, cada vez que se patea la pelota para adelante, o te endeudás como hizo Macri se endeudó, no había deuda con el fondo prácticamente, y Macri tomó en los hechos 45.000 millones de dólares. Esa deuda es la que se está pateando ahora para adelante. Ahora, ya sea cuando tomás deuda nueva como hizo Macri, como cuando la pateás, siempre hay un programa con el fondo para que el fondo se asegure que vos vas a estar en condiciones, por lo menos, de pagar los intereses de la deuda en ese pateo de la deuda. Pero esto es patear la deuda. Primer tema. Segundo tema muy importante. Acá no nos comamos el pescado podrido que es este acuerdo o la nada misma, default, y se prende fuego la Argentina, porque no nos comamos ese pescado podrido, porque estoy harto de que la clase política que nos destruye nos ponga encima siempre en un rincón. Si no llegáramos a sancionar a este acuerdo por ley, o si fuera rechazado, si el gobierno dice que tiene 40.000 millones de dólares de reservas, dentro de las cuales está el swap chino, que ejecute parte del swap chino, se haga de dólares, que pague los vencimientos de 3.000 millones de dólares del 21 de marzo con fondo del Banco Mundial o del swap chino, y si no hay acuerdo, seguimos discutiendo civilizadamente y de manera seria en el Congreso un buen acuerdo con el fondo. Ahí viene la tercera reflexión. Por lo que ha trascendido, porque insisto que ningún senador en principio ni ningún diputado tiene el acuerdo con el fondo, o sea, las tres cosas que lo definen, yo te voy a dar una opinión solo de lo único que tengo para agarrarme por opinar, que es la conferencia de prensa de Guzmán de hace más de un mes, el 28 de enero. Y me parece que es un mal acuerdo para la gente de a pie, de laburo, el emprendedor, porque no vamos a bajar la inflación con este acuerdo. No va a crecer la economía, las tasas de interés van a seguir siendo alucinantes y Alberto Fernández va a seguir siendo el gran endeudador de la Argentina como está haciendo hasta ahora. ¿Por qué endeudador de Argentina? Alberto Fernández, si sigue así, anotalo, va a ser el presidente desde la democracia que más endeudó la Argentina. Están colocando deuda a lo pavo. Y con este acuerdo con el fondo, Alberto Fernández va a ser el número uno de los presidentes de los endeudados de 83 para acá. Está bien, pero ellos te discuten que es en pesos esa deuda y no en dólares, como fue la tomada con el Fondo Monetario por Macri. ¿Sabés lo que te dicen cuando te dicen eso? Que es fácil de cagar a los que tomaron la deuda en pesos porque te la licúan algún día con un estallido inflacionario. En cambio, si vos hubieras tomado deuda externa, o sea, en dólares, y bajo legislación extranjera, y vos defaulteás, se te arma un quilombo padre porque tenés que ir a litigar a juzgados en el exterior. Por eso te dicen, es menos peligrosa esta deuda que la deuda que tomó Macri. ¿Sí? Que le digan a los acreedores que compraron esos bonos en pesos, que dicen que es más inocente esta deuda porque saben que los pueden licuar y cagarlos el día de mañana con una crisis. José Luis Horacio Reyes, le saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Cuando hablamos de, lo poco que se sabe del acuerdo, como usted dice, y después hay que discutirlo y hay que entenderlo, pero de alguna forma, el acuerdo es para no estar peor, porque no es que va a haber nuevos desembolsos para mejorar la economía argentina. Va a haber nuevos desembolsos para pagar la deuda que ya se debe. Por eso es patear la deuda. Claro, pero digo, ¿qué ocasiona eso? Porque si la Argentina, más allá de los años de gracia que tiene, que eso sí se sabe, no gasta menos de lo que produce, vamos a seguir teniendo el mismo problema a largo plazo. Bueno, por eso digo que este es un mal programa, porque es un programa que sigue con un déficit fiscal demasiado alto durante muchos años, financiado internamente, lo cual va a hacer que la economía no crezca y no vamos a solucionar los problemas que tiene la gente. ¿Cuáles son los problemas económicos urgentes que tiene la gente? Que no llega a fin de mes por la inflación, y este año, primer año del programa con el fondo, va a ser más alta que el año que viene, lamentablemente, y tampoco se van a generar condiciones para generar trabajo, porque usted no cambia las leyes laborales que el presidente ridículamente se hincha el pecho que no la va a cambiar. Si tenemos 6 millones de laburantes laburando en negro, totalmente precarizados, ningún empresario con ganas de tomar gente, porque siente que tomando gente con estas leyes laborales, en meter la empresa en lugar de un empleado, flaco, ¿me podés decir dónde está la ganancia de hacer una reforma laboral? Tenés toda la razón. Esto no va a solucionar los problemas de Argentina. Este acuerdo, perdón. Más allá del patear la deuda, que eso lo hacen casi todos los acuerdos con el fondo, salvo cuando vos tomás nueva deuda, como pasó con Macri, eso es de forma. Siempre se patea la deuda en acuerdo con el fondo. El tema es el acuerdo que vos firmás.
esas tres cosas de las cuales yo te digo que todavía no conocemos, pero por lo que se dio a conocer, lo poquito en la conferencia de prensa, dado que es un programa que se toma demasiado tiempo para bajar el déficit, emite mucha deuda y sigue emitiendo pesos, va a ser difícil que solucione los problemas de los argentinos. Y como yo soy un servidor de la gente del laburo, de los estudiantes, los comerciantes, yo este acuerdo, así como está, lo voto en contra. Un abrazo grande, José. Te mando un abrazo y le ¿Puedo seguimos decir la algo, semana que un viene. final? Sí, sí, por favor. Bueno, voy a hacer un anuncio, una primicia te voy a dar. No vas a donar Hoy el viajo... sueldo, no vas a donar el No, sueldo. no, yo por mi laburo cobro. Me parece bien. Ajá, muy bien. Yo me quedo con ese título. Yo por mi laburo cobro. He colgado todo lo que hacía en la actividad privada, casi todo, así que necesito pagar las cuentas, así que yo cobro por mi laburo. Bueno, la primicia que te voy a dar es que hoy Avanza Libertad, el espacio nuestro, Sí. comienza su desarrollo nacional luego del exitoso paso que hicimos por la provincia sacando el tercer lugar en la elección pasada, y nos vamos a Mendoza. Ajá. Así que Avanza Libertad comienza su desarrollo a nivel nacional, después vamos a ir a Córdoba, a Santa Fe, así que en el 23 los argentinos van a tener un espacio liberal a nivel nacional para poder votarlo. O sea que vas a pelear la presidencia. Vamos a ver, por ahora vamos a hacer de Avanza Libertad algo nacional. Empiezan con la vendimia. Exacto. En Mendoza. Mendoza fuerte. 24 horas nada más, 24 horas. 24 horas. Un abrazo grande, José, que estés bien, ¿eh? Muy buen día. Chau, chau. José Luis Espert con nosotros. 8